Bienvenido a Creepypastas Reddit, espero que te diviertas explorando nuevos horizontes con este contenido. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. La siguiente historia surge de un par de tragedias que ocurrieron en una casa en el municipio de Río Blanco, Veracruz. En ocasiones nuestra vida comienza a tornarse muy oscura y pareciera que es una mala racha sin fin que nos envuelve. Es importante mencionar que lo anterior va más allá de la buena y mala suerte que pensamos tener. Debemos recordar que somos energía todo el tiempo y que nuestras acciones definirán si nos cargamos de energía positiva o bien negativa. Sin embargo, si nos inclinamos hacia lo malo, le estaremos abriendo las puertas de nuestra vida y de nuestro hogar a seres demoníacos que buscarán destruir nuestra felicidad. El primer caso de esta casa se dio con un matrimonio ya maduro que solía tener constantes discusiones, ya que él solía consumir bastante alcohol. Cabe mencionar que él era maestro de danza y su esposa era ama de casa. En una ocasión el maestro culpaba de una aparente infidelidad a su esposa. Él se encontraba en estado etílico y se puso muy agresivo. Después de una serie de acusaciones la apuñaló en varias ocasiones hasta que la dejó sin vida. De inmediato el hombre salió huyendo de su domicilio. Se dice que aún llevaba en la mano el cuchillo con el que cometió el asesinato. Posteriormente lo encontraron en una colonia cercana en donde pretendía quitarse la vida y no paraba de mencionar: yo maté a mi güera. Ellos me dijeron perdón, no quería hacerlo, pero no se callaban. El segundo caso que ocurrió en esta misma casa se dio pocos años después del primero. Un hombre se había recién juntado con su pareja, quien ya tenía una hija de un matrimonio anterior, y él también tenía a un hijo bajo las mismas circunstancias. Ellos llegaron a rentar la casa con la ilusión de ser felices. La señora, a los pocos días de habitar la casa, decidió poner un pequeño puesto de venta de pollo para ayudar con los gastos a su pareja. Aparentemente todo parecía en armonía. Sin embargo, de momento todo cambió y los vecinos comenzaron a escuchar cómo esta pareja constantemente discutía. Lo más extraño es que de las peleas de momento todo pasó a ser silencio en esa casa. Pasaron unos días y la abuelita del niño decidió ir a buscarlo a este domicilio ya que había perdido comunicación con él. Después de insistir a la puerta sin éxito, pidió la intervención de las autoridades. La escena que encontraron al entrar fue terrorífica, ya que encontraron a la mujer y a su pequeña hija sin vida con marcas de excesiva violencia. Era evidente que el hombre había huido, llevándose a su hijo. Lo más extraño es que si esta pareja llegó con inmensa felicidad, ¿cómo pudo terminar todo de esta manera? Muchos aseguran que esta casa y los seres de oscuridad que la habitan son quienes han provocado por lo menos estas dos tragedias. Conmocionados yacíamos por la luminiscencia de aquellas extrañas esferas rojizas que parecían recorrer las colinas continuas al pueblo, casi en forma coordinada y en momentos con un ritmo inusual y endemoniado, como buscando un lugar de la espesa arboleda que revestían sus laderas para terminar su viaje o descenso. Alguna especie de pirotecnia, afirmó mi esposo mientras amarreaba la cabeza de Felipe, nuestro hijo mayor, quien por su parte contradecía tal teoría, afirmando que nos visitaban objetos voladores provenientes del cosmos. Aquel espectáculo duró por largos minutos, mientras el bostezo de la noche digería al pueblo con su oscuridad abismante y una bruma descendía en el valle en forma abrupta. Los niños eran los más alborotados y excitados con tan extraño fenómeno, y mi esposo no lo hacía nada de mal, disfrutaba como un niño excitado compartiendo distintas teorías sobre el origen de aquello con los niños, sin querer entrar a casa pese al frío reinante que se hacía notar al llegar al ocaso. Sin embargo, aquel momento no era del todo normal, pues al observar a mi alrededor noté con extrañeza el actuar misterioso de la gente.
No había muchedumbre exaltada dirigiendo sus miradas hacia las colinas, menos niños asombrados y embobados con las luminosas esferas, como mis hijos, muy por el contrario, se guarnecían rápidamente cerrando puertas y ventanas mientras otros buscaban a los suyos que aún callejeaban, llevándolos a rienda corta a sus casas entre extraños susurros y miradas inquietantes dirigidas hacia nosotros. Algo no andaba bien y no había caído en cuenta de ello hasta este momento. Reflexiva en el umbral quedé, espectadora de cómo el silencio y la quietud se tomó el pueblo en cosa de minutos en donde ni los árboles parecían alterarse con el escaso viento reinante. No hubo alma alguna deambulando por los alrededores salvo algunos perros algo desorientados buscando refugio. Aquel llamativo y extraño suceso de conmoción mediática para nosotros, como nuevos pueblerinos, no era tal para los habitantes de este lugar. En su actuar y rostro se podía notar la preocupación, el miedo y pavor de algo completamente siniestro que venía con aquellas luminiscencias, del cual éramos completamente ignorantes y ajenos hasta ese entonces. Aquellas esferas candentes eran el aviso de que un nuevo aquelarre comenzaba por estas tierras. Se venían días extraños, macabros y diabólicos, una nueva reunión de brujas sembraría el terror en los habitantes en donde los rituales ofrecidos en aquellas colinas y cavernas ocultas se decía que eran presididos por el mismísimo Satanás, que generalmente se presentaba en forma de macho cabrío. Aquellos rituales de adoración incluían ofrendas al innombrable. He ahí donde el pueblo temblaba de pavor, pues tales ofrendas no eran otras que niños sacrificados para ser devorados junto a la hoguera, desmembrados, consumidas sus carnes y bebida su sangre por estos abominables y repugnantes seres. Cuando no podían hacerse de niños en vida, buscaban en el panteón la profanación de tumbas, algún cadáver fresco de preferencia menores, les servía de igual forma para oficiar sus repugnantes banquetes. Aquella horrenda historia llegó a mis oídos la mañana siguiente gracias al afable anciano vecino, quien atendió mis consultas sobre aquellos eventos que comenzaron la noche anterior y la incertidumbre sobre el extraño actuar de las personas por las noches. Cuando me relataba tales habladurías cargadas de espanto y satanismo de este lugar, al parecer marcado por el mismo Satanás para tales congregaciones, miraba con resignación e inquietud a mis hijos a cada momento, en especial al bebé que cargaba entre mis brazos, con ojos lastimeros dando claros indicios de la vulnerabilidad en la cual se encontraría mi familia por estos días, cuando aquellas brujas bajaran de las colinas por ofrendas. Luego de aquella conversación el miedo fue insondable y la angustia comenzó a carcomer mi ser y mi mente a cada minuto que se acercaba la noche. En mis oídos seguían resonando las palabras de aquel anciano que calaron hondo y avivaron mis temores. Cuide a sus hijos por las noches, sobre todo al bebé. Aquel día en casa no hubo otro tema de conversación. Para mi esposo todos estos lugares remotos e inhóspitos estaban siempre cargados mitos, leyendas e historias desde sus cimientos, como parte de sus culturas y muchas veces algunas paganas. Por otro lado, creía que aquel anciano solo quería sembrar el miedo en nosotros, poniéndonos al corriente de tales historias de nuestro nuevo lugar de residencia. Deseché por un momento aquellas ideas escalofriantes de brujas y reuniones paganas, pero no pude quitar la inquietud instaurada en mi pecho desde aquella conversación con el anciano vecino. Al igual que la noche anterior, la quietud llegó al caer el ocaso. Acosté a mis hijos y me serví un café el cual bebía mientras rondaba la casa revisando puertas y ventanas. Mi esposo leía en cama y recriminó mi estado ansioso o de preocupación, paseándome constantemente como un león enjaulado. Lo cierto es que sí, algo me inquietaba de sobremanera, era como en aquellas situaciones en donde tanta calma te hace presagiar que algo malo ocurrirá. Mientras revisaba la ventana principal un ruido llamó mi atención proveniente de la casa frontal a la nuestra. Corrí la cortina y con extrañeza observé al vecino sobre tu techumbre agazapado, realizando lo que al parecer era alguna reparación. Abrí la puerta para curiosear más sobre las extrañas acciones de nuestro vecino, deteniéndome con mi taza de café en el umbral a observar con mayor detención. Parecía estar aplicando alguna sustancia polvorienta sobre tu techumbre, o al menos eso parecía apreciar en la oscuridad. Esal, aquella voz anciana y cansada me sorprendió. Era Fermín nuestro vecino, pero más sorprendida quedé con la respuesta. Esal.
La sal las espanta o impide su ingreso a las casas, prosiguió con palabras cansadas mientras bebía hierbas en una jarra sentado en una vieja silla. Protege a sus hijos, debierais hacer lo mismo y marcar con cruces de sal las esquinas de tu casa y esparcir esta sobre la techumbre. Ignoré sus palabras como intentando no asustarme más de lo atemorizada que me encontraba y me metí rápidamente a casa. La noche parecía no avanzar y pronto ruidos de martilleos avivaron mi curiosidad nuevamente. Esta vez el vecino clavaba algunas improvisadas cruces alrededor de su casa y fue ahí cuando comprendí que esto eran más que rumores de mitos o leyendas. Intenté dormir luego de tantas cosas extrañas, mientras la noche parecía avanzar más lenta de lo habitual, pero ladridos y aullidos incesantes de perros rompieron la quietud. Su exaltación era anormal, claramente algo les inquietaba allí afuera de sobremanera. Luego comprendería que ellos eran los primeros en alarmar a la población sobre aquello que venía desde las colinas, a romper la calma tensa e impía de la noche, en donde absolutamente nadie se atrevería a aventurarse al exterior. Somnolienta visité la habitación de mis hijos en varias ocasiones buscando tranquilidad. Los perros no callaban, sus alaridos y ladridos provenientes de todos lados, parecían hacerse más intensos mientras más avanzaba la noche. Me recosté nuevamente sigilosa para no despertar a mi esposo, que parecía inmune a toda esta inquietud nocturna, y puse mi almohada sobre mi cabeza para evadir a los perros, pero no pasaron muchos minutos cuando de la nada se callaron, y todo fue nuevamente un silencio abismante y atemorizante, el cual ansiaba para poder dormir, pero sin embargo ahora no lo quería bajo ningún punto, pues era sinónimo de que ya estaban aquí, las abominables y malvadas brujas estaban ya en el pueblo. Los árboles que el tenue viento no lograba inquietar sus ramas por las noches esta vez se zamarreaban y se retorcían desde sus cúpulas en forma escalofriante, haciendo crujir sus largas ramas como siendo quebrantadas. Eran ellas, ya estaban aquí, habían descendido desde las colinas para su cacería infame cuyas presas no eran más que pequeñas vidas para saciar sus asquientas necesidades diabólicas y retorcidas. Venían sedientas de carne y de sangre, y lo peor de todo era que no desistían hasta conseguirlo. Algún valiente canino intentó enfrentar a las abominables criaturas, siendo silenciado de forma horrenda y fatal a pocos metros de nuestra casa, llegando a nuestros oídos los lamentos y alaridos horribles del pobre animal, hasta que retornó aquel silencio macabro y estremecedor. Nos levantamos sigilosos no queriendo alborotar a los niños en su descanso, dando un recorrido nuevamente por puertas y ventanas, asegurándonos que mantuviesen sus pestillos y, seguros bien firmes, mi esposo seguía pensando que estaba demasiado sugestionada. Allí afuera todo era oscuridad y silencio inquietante, solo eran los árboles alrededor con su macabra sinfonía. Eché un vistazo a mi bebé y luego me acerqué a la ventana para observar mejor el panorama desolador de la calle. Solo una vela iluminaba la habitación, pues no quería llamar la atención de lo que sea que estuviese allí afuera, si es que realmente lo había, pues la idea de que la sugestión estuviese afectándome era realmente cierta y podía ser solo mi mente tergiversando aquellos sonidos de una flora y fauna exquisita por estas tierras a cosas surrealistas y mitológicas. Pero no, cuando aquella abominación enorme y oscura intentaba posarse sobre el techo de una de las casas de frente entendí que todo era real. No sabría describir aquella entidad sobre la techumbre, solo me parecía una sombra enorme, como un animal carroñero que se agazapaba al acecho, en momentos parecía humano, pero en otros un enorme pájaro. Sentí que aquella cosa notó mi presencia en la ventana, apagando rápidamente la vela e invitando a mi esposo a divisar tras las cortinas aquella horrible entidad parapetada. De pronto pareció observarnos directamente y el miedo comenzó a calar profundo a esas alturas. El estrepitoso chillido de la puerta nos exaltó a sobremanera. Era Felipe, inmerso en un miedo absoluto indicándonos que algo había en su ventana observándolo a él y su hermano, arañando o rasgando los listones que recubrían la casa. Corrimos al cuarto entrando de golpe y observando estupefactos como una enorme sombra se desvaneció desde la ventana trepando hacia la techumbre, emitiendo en su huida una serie de ruidos espantosos dentro de los cuales me pareció oír macabras risas y una especie de aleteo, era como si un enorme pájaro se hubiese posado sobre nuestras cabezas.
Andrés despertó con el escándalo, algo desorientado sin entender lo que pasaba. Era muy pequeño para espantarlo con aquello que ni siquiera nosotros teníamos claridad. Las presencias se hicieron notar aún más con el paso de los minutos. No era solo una sino varias, y sentíamos sus feroces y fuertes pisadas sobre el techo transitando, también arrastrarse por los alrededores de la casa como horrendas criaturas reptiles. Entramos en pánico, consumidos por el pavor, no teniendo reacciones más que abrazarnos y rezar a viva voz. Recordé lo de la sal y corrí hacia la cocina, tomando el pote que contenía este sagrado condimento, y comencé a marcar cruces en el piso cercano a puertas, ventanas y cada esquina de la casa como me indicó el anciano. Comencé en las habitaciones con especial atención en la nuestra para proteger a la bebé, luego la sala principal para terminar a la cocina. Tuve que ir por una nueva bolsa de sal a la despensa, cuando me topé extrañamente con la puerta trasera de esta entreabierta, la que daba a nuestro patio trasero. Recuerdo haberla cerrado correctamente. Rompí con mis manos temblorosas y torpes por el miedo la bolsa, para proseguir con las marcas de sal por el resto del lugar, cuando un ruido a mis espaldas me detuvo de golpe, quedando gélida y horrorizada. La luz estaba encendida, sin embargo, el cuarto de la despensa era grande y la bombilla muy tenue, escaseando la luminosidad bien al fondo del cuarto, ahí donde casi no se transita y solo sirve para guardar cajas de viejas cosas inservibles o inutilizables, y uno que otro mueble en desuso, polvoriento y carcomido por los años, que trajimos sin ningún sentido a este nuevo lugar. Roedores, pensé sin voltear del miedo, pero los roedores no aletean, pues aquellos sonidos que prosiguieron parecieron ser los emitidos por una especie de ave de gran tamaño y plumaje. Era similar a aquellas sacudidas de gallinas cuando las corretean intentando un vuelo inalcanzable. Giré lentamente mi cabeza entumecida de pavor. Las cajas y un mueble antiguo de cocina ocultaban aquello que pareciera esconderse en la penumbra del cuarto, obligándome a dar unos pasos hacia mi derecha para esclarecer mi escasa visión hacia aquel sector. La bolsa de sal en mis manos comenzó a derramarse, luego la dejé caer pues mi cuerpo entero flaqueó sumido en el espanto. Una de esas cosas estaba en aquella esquina penumbrosa, agazapada y acechante. Ya la sal no serviría de nada, la bruja estaba dentro. En varias creencias del mundo, la muerte se lleva las almas de los muertos en una barca. A esta se le conoce con el nombre de la barca de los muertos. Esta leyenda data de la noche de los tiempos, y toma raíz de las creencias que dicen que el alma de un muerto no puede llegar al otro mundo sin puente ni barca. Según la leyenda, esta barca debe ir de playa en playa y de isla en isla, hasta el final de los tiempos, en busca de los cuerpos de los marineros, para devolverlos a la tierra que los vio nacer. La leyenda dice que una especie de diablillos fuerzan a los viajeros a entrar en una barca negra, donde se convierten en fantasmas. Cuando la barca está llena, esta parte con rapidez a una isla desconocida. Esta barca se muestra siempre por los alrededores de un sitio en el cual se va a producir un siniestro. Aparece bajo una forma bastante indecisa al atardecer y su tripulación pega gritos y emite gemidos que al que los oye le hiela el alma. Pero en el momento que intentas acercarte para apreciar mejor la barca, la visión de la barca desaparece. Hay creencias que aseguran que esta barca lleva principalmente las almas de los muertos acaecidos en el mar. Y que los lleva a islas desconocidas para el hombre, que nunca nadie ha visto, pero que sí existen. Además, las tardes de verano, cuando el viento se calla y el mar está en calma, se puede oír los gemidos de los muertos y el golpe de los remos contra el agua, así como ver brumas y sombras desplazarse sobre las aguas, sin que haya nada que las proyecte. Pero cuidado, porque si alguien intenta seguir en la mar a la barca que lleva las almas de los muertos, estará condenado a seguirla hasta el final de los tiempos. Gracias por ver mi contenido y me ayudarías mucho si te suscribes. Te deseo que tengas un buen día.